Hola, buenos días. Mi nombre es Esther Rodríguez y soy la responsable de la Oficina Europea en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y quería daros hoy la bienvenida a esta jornada y agradeceros vuestro interés por estas convocatorias. No sé si os acercáis a estas convocatorias por primera vez, si lo hacéis en calidad de investigadores interesados en ellas o como gestores de instituciones que quieren participar en las mismas. En cualquier caso, sí transmitiros varias ideas hoy antes de comenzar la jornada, muy básicas. La primera es que, como sabéis, el programa Marie Sklodowska-Curie es una parte muy importante de Horizonte Europa y es el programa que está enfocado a potenciar y a desarrollar la carrera de los investigadores desde sus etapas más tempranas. Lo que hoy vais a ver aquí es una oportunidad muy buena para hacer intercambios de personal y para darle una dimensión mucho más internacional a vuestros proyectos, porque de hecho es la parte del programa de Marie Curie más internacional por definición, puesto que se busca eso. Aunque aún hay novedades al respecto que también os contarán. Y por lo tanto podéis pensar mucho más en global, ¿vale? Y además tiene un enfoque ligeramente distinto a los otros programas, con lo cual podéis buscar ahí oportunidades para aquellos proyectos que quizás no se ajustan tanto a una fellow, a un proyecto individual o a un proyecto de doctorado, etc. Lo segundo es deciros que, eso quizás ya lo sabéis, que participamos muy bien en el programa. Participamos en general muy bien como país en Horizonte Europa, pero en particular en las acciones Marie Sklodowska-Curie venimos participando con mucho éxito y cantidades importantes de financiación que retornamos a los grupos y a las instituciones españolas gracias a vuestra participación. Para ello contamos con un equipo de puntos nacionales de contacto que está hoy aquí representado y que seguro conocéis o habéis tratado con ellos por teléfono o por correo, pero bueno, que sepáis que están ahí para resolveros las dudas. Parte de este equipo está en la Oficina Europea de la FECIT, en concreto Cristina Gómez, que es además representante en el comité de programa. Pero también hay puntos nacionales de contacto en el CSIC, María Herrero, en Madrid+D, Jesús Rojo y Xavier Ecut, que trabaja en la Fundación también en un área que tiene que ver también con lo internacional y con la carrera de investigador. Entonces, son personas que conocen muy bien el programa, llevan muchos años trabajando en esto y están a vuestra disposición. En la Oficina Europea, además, contamos con otros puntos nacionales de contacto en otras áreas para los programas del Consejo Europeo de Investigación, de salud, de asuntos legales y financieros, en fin, de una serie de áreas de programa marco, por lo que si estáis interesados en otras oportunidades, no dudéis en contactarnos para recibir información y ayuda. Y por último, quería agradecer la presencia hoy aquí de las dos ponentes, aparte de los puntos nacionales de contacto, que nos van a compartir lo que saben sobre el mismo. Por un lado, a Raquel, que trabaja directamente, Raquel Jiménez Frías, en la Agencia Ejecutiva de la Comisión Europea, la REA. Muchas gracias, Raquel, por participar en la jornada de hoy. Y también tendremos la explicación de un caso de éxito de un proyecto que se llama Connect Caribbean, que se desarrolla en el Instituto de Ciencia de Historia del CSIC. Y para eso creo que contamos con Chelo Naranjo, si no me equivoco, es la persona que está en la agenda. Y sin más, yo os dejo en primer lugar con Cristina Gómez, que además creo que os va a explicar un poco en qué va a consistir la dinámica de las charlas de hoy para que podáis participar. Muchas gracias a todos y para lo que queráis podéis poneros en contacto con la oficina. Gracias. Gracias, Cristina.
Muchas gracias, Esther. Bueno, buenos días a todos, a todos. De nuevo, muchísimas gracias por estar ahí detrás de la pantalla y por el interés que tienen estas sesiones informativas. Muchas gracias, ya lo he dicho antes, Esther, a Raquel, a Juan, que también va a estar por ahí con nosotros, y a Chelo, que es la coordinadora del caso de éxito que tenemos hoy. Yo simplemente 2 diapositivas para explicar un poco la dinámica. Ya sabéis que últimamente todas las dudas, preguntas que hay, en lugar de recogerlas a través de la plataforma del propio GoToWebinar, lo hacemos a través del Mentimeter. Por lo tanto, en esta ocasión no va a ser diferente. Os he puesto ya en el chat el enlace, ahora vais a ver el QR también, que tenemos para recoger las preguntas. Quería además simplemente, como ya nos ha presentado Esther a los 4, a María, a Jesús, a Xavi y a mí, recordaros los servicios que nosotros damos para esta convocatoria, como hacemos con el resto. Toda la documentación está publicada en la web Horizonte Europa. Este va a ser el primero. Hemos hecho ya y ya tenemos publicados también sesiones informativas que hemos hecho a través de la colaboración con Euraccess Worldwide, pero este va a ser el primero, digamos, uno de los primeros webinarios que hacemos. Vamos a tener también, lo veréis en la web, seminarios en diciembre con Andalucía y también otro seminario más práctico en enero, y creo que con Andalucía y con el País Vasco también tenemos sesiones previstas en enero, porque ya sabéis que esta convocatoria cierra en el mes de marzo. Entonces, simplemente, compañeros, yo creo que se ve, pero si me lo confirmáis, fenomenal, con un sí o con un no, porque ya no os veo. Pero bueno, entiendo que se está viendo en pantalla el servicio de revisiones de propuestas, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Yo quería enseñaros 2 diapositivas antes de ceder la palabra a Raquel. Quería enseñaros el servicio que vamos a abrir, como siempre, para revisar las propuestas, que lo haremos en el mes de febrero. Ahí tenéis las fechas exactas, enviando las propuestas como muy tarde el 3, puesto que la convocatoria cierra el 9. Entonces, como venimos haciendo, también pedimos que sea la propia oficina de proyectos europeos o departamento similar quien nos envíe la propuesta. Lo vamos a hacer a través de un formulario online que publicaremos el 13 de febrero, donde se pedirá que se envíen los apartados actualizados, por favor, que sean elegibles las propuestas y coordinados por entidades españolas, con un presupuesto que sea superior al 25% del total solicitado por el consorcio. Tenéis ahí también los criterios que tenemos en el caso en el que nos llegue un número mayor al del número de propuestas que podemos revisar, que iremos utilizando para dar prioridad a los proyectos que podemos ir revisando. Recordad también, ninguno de nosotros somos realmente científicos especializados en ámbitos concretos, así que es una revisión realmente de estructura, ¿vale? Para deciros si consideramos que esa propuesta tiene que tener el contenido que tiene que tener, sobre todo a nivel de estructura, de impacto, de implementación. Por lo tanto, no es nunca una revisión científica. Y con esto yo acabo, que es, lo he puesto ya en el chat, es el acceso al menti.com, al Mentimeter, donde vamos a ir recogiendo todas estas consultas que nos hagáis y que iremos contestando después de las presentaciones de las ponentes del día de hoy. Por supuesto, la sesión se va a grabar, se está grabando ya, y recogeremos y publicaremos todo en la página web. Así que yo con esto, dejando ya en el chat tanto el enlace y dándoos unos segunditos para que podáis coger ese QR que está en pantalla, voy a detener ya el uso compartido en mi pantalla para facilitárselo a Raquel, que es realmente quien nos tiene que dar toda la información de las novedades de esta convocatoria. Muchas gracias. Gracias, Cristina. A ver. Sí, te lo acabo de ceder. Enseguida te va a llegar, Raquel. Perfecto. Ya se ve, ¿verdad? Ahora se ve perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina y Esther, por la organización de este evento, que creo que bueno, esperemos que motive a la gente para aplicar a este programa un poco más desconocido dentro de María Sklodowska Curie. Todavía queda, como bien has dicho, tiempo para aplicar, ya que la convocatoria cierra el 8 de marzo. Y bueno, pues para esta convocatoria tenemos reservados 77 millones de euros para las diferentes propuestas. Sin más dilación, entonces os muestro aquí un pequeño esquema del contenido de la presentación de hoy. Básicamente voy a poner en referencia o encuadrar
el programa de intercambio de personas dentro del contexto político de Horizonte Europa. Y a continuación entraré en más detalle sobre los puntos importantes del programa, tanto objetivos como reglas de elegibilidad, presupuesto, cosas que nos diferencian en cuanto a otros programas o las diferencias respecto al programa previo RISE, que igual ya habéis tenido alguna ocasión de aplicar a este programa. Pues en este nuevo Staff Exchanges se han introducido ciertas medidas que flexibilizan más la implementación del programa. Pasar rápidamente por las reglas o cómo aplicar al enviar las propuestas y los criterios de evaluación, ya que en enero está planeado otra sesión informativa que será mi compañero Rodrigo quien dará esta información, donde se mostrarán los aspectos más prácticos del programa. Y finalizaré con una serie de diapositivas ilustrativas sobre la participación de la última call que se hizo en 2021 y que estamos cerrando ahora. Y un par de slides sobre el impacto que tuvo nuestro programa Premio, un poco para que veáis el contenido o los beneficios del programa. Y a continuación, si me disculpáis, continuaré en inglés porque ha sido un poco, yo creo que es más fácil seguir la presentación si la hago en inglés. Además, la terminología, una vez que os pongáis con la elaboración de la propuesta, creo que será más fácil seguir la presentación y a nivel informativo yo creo que será mejor. So, let's start with the policy background, which Staff Exchange is a unique scheme within the framework of Horizon Europe. So what is Horizon Europe? Most of you might already know is the EU key funding program for research and innovation. It addresses climate change, helps to achieve the UN Sustainable Development Goals, and boost EU competitiveness and growth. As you can see, in its core program is built on 3 pillars. Pillar 1 is Excellent Science, which aims to increase EU global scientific competitiveness. It supports frontier research projects driven by top researchers through the European Research Council. It funds fellowships for experienced researchers, doctoral training networks, and exchanges through the Marie Curie Actions, and invest in world-class research infrastructure. Pillar 2 is Global Challenges and European Industrial Competitiveness. Is maybe the most relevant for industry, but not exclusively either. We will see afterwards with Marie Curie Actions. And this pillar, it supports cross-European collaborative research and innovation projects where both industry and academia are involved. The pillar is divided in 6 different clusters, thematic clusters, and EU's Joint Research Center, which supports EU's R&I policy. This pillar includes also funding for European partnerships. And finally, Pillar 3 is Innovative Europe, brings together actors across Europe to build European innovation ecosystems and enhance interaction. It supports the commercialization of research results, and it includes the European Innovation Council and the European Institute for Innovation and Technology. So now that we have the framework program, the time span of this framework program is from 2021 to 2027, and it has a total budget of 95.5 billion euros. The repartition, you can see in the slide, the repartition of the budget within the different pillars, and it also contains the widening part and the European research area.
As you can see, the budget for Pillar 1, Excellent Science, which is part of Marie Skłodowska-Curie Actions is 25 billion euros. So going deeper on Pillar 1, Excellent Science, we will focus today on Marie Skłodowska-Curie Actions and in concrete staff exchange actions. But Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA, in short, is the European Union's flagship program to support scientific excellence and cooperation across countries, sectors, and research fields. It equips researchers and its organizations with new knowledge and skills through mobility and training. As you know, in a world which research is carried out on a global basis, international interaction is crucial to scientific success. The total budget of MSCA for Horizon Europe is 6.6 billion euros. So we can look back at the impressive results of MSCA in the previous framework program, Horizon 2020. You can see the previous program had a budget of 6.2 billion euros, a little slightly lower than the current program, but even then it managed to support more than 65,000 researchers, 37% of which were coming from outside EU. So just to represent how international the program is. Additionally, more than 1,000 doctoral programs were funded, and also to highlight the part of the intervention of the private sector, more than 4,500 companies were supported, and in an effort to increase gender balance within the scientific world, we obtained almost balanced number of researchers funded, as 42% of these researchers were female. So what are the key policies of MSCA? Among the aims of the ensemble of MSCA, it is the support to researchers in their quest to improve and develop their career via training schemes and mobility programs where they can acquire new skills at all career stages, both for early researchers and experienced researchers. This contributes to improve their working and employment conditions and very often their careers. In the core of MSCA objective is to support excellent research in all domains with a bottom-up approach. So many of the projects, at least in the past research and innovation staff exchange, were designed by the researchers that finally will participate in the exchanges. This bottom-up approach helps to structure the impact on organizations through the participation in excellent research and exchange of knowledge and skills. Also very important to consider is the international, cross-sectoral and interdisciplinarity mobility of researchers. As you know, researchers' mobility contributes to the circulation of skills and ideas around the world. Mobility allows researchers to share specialist expertise, skills or equipment and expand their collaboration networks in different countries, sectors and disciplines. Not only does help scientists to develop their experience, but also international mobile researchers produce more paper on average than those who have only ever worked in their native country. Participating organizations in MSCA, both academic and non-academic, this is industry and SMEs, confirm that they have increased and reinforced their networks and established long-lasting collaborations that go beyond the duration of the projects. Again, for those of you who are less familiar with the MSCA Curie actions, this slide summarizes the 5 main actions of MSCA. In today's webinar, I will be briefing you on the staff exchange actions, perhaps is the least known of the 5. In what concerns the staff exchange action,
The budget assigned to the next call is, as I said before, 77 million euros, and the success rate is in the first call of Horizon Europe last year, 2021, was around 30%, where other types of MSCA actions, such as postdoctoral fellowships and doctoral networks, the success rate stood at around 13. So compare 30% in staff exchange to other average of 13%. So it's more competitive in other MSCA actions. As you can see, the 5 different actions are doctoral networks focused on early researchers, postdoctoral fellowships, experienced researchers, then co-fund, which supports regional, national, and international doctoral and postdoctoral programs through co-funding, MSCA and its citizens, that brings closer science to the public through the European Researchers' Night, and finally, staff exchanges that promotes knowledge collaboration between organizations and sharing practices in the context of the research project by the mobility of the researchers. So going deeper, let's focus now on the program itself, on the Marie Reaction staff exchanges. Staff exchanges is a bottom-up approach, as I said before, that cover all fields of science, which have a scientific panel concept. Is mainly an action supporting the mobility of researchers at all stages of their career. It contributes to the mobility of research and innovation staff in 3 dimensions: international, intersectoral, and interdisciplinary. The mobility of the staff through the exchanges promotes the knowledge transfer between the participating organizations. Staff participating in the scheme will bring back to her or his organization the knowledge acquired during the secondment. But not only the staff in mobility establish new networks and reinforces existing ones, but participating organizations settle and strengthen collaboration, both academic and non-academic sectors, with other organizations, just steering the project towards the common goals and through the exchanges of the staff. So the projects will promote cooperation across the globe, because the participation of the staff exchanges is not limited to only EU organizations, but throughout the world. One of the main features actually of the staff exchanges is the relatively high number of participants that come from the private sector. This is mainly driven by the fact that the secondment, for the most part, involves organizations from different sectors. So for the secondments is something that we will see later on. For the secondments within Europe, normally they should be between academic sector and non-academic sector. In terms of added value, both for staff members as well as their respective organizations, they will benefit from mobility that is the core of the action, in terms of they will be able to network and establish new collaborations, transfer knowledge and converting ideas into products, services, and processes. Also, staff will improve their employability and career prospects, and organization will increase their R&I capacity. So in terms of eligibility, let me sketch the main features of the program regarding eligibility. Staff exchanges is based on consortium, on projects elaborated by a consortium of organizations. Applications must be submitted by a consortium of at least 3 different entities, legal entities, established in 3 different countries, 2 of which has to be in a different EU member state or associated country to Horizon Europe.
only legal entities that are established in EU member states or Horizon Europe associated countries can be considered beneficiaries. If all organizations are from the same sector, there must be at least one organization from a non-associated third country. Above this minimum, the participation of organizations from any country is possible. So, secondments within the EU member states or Horizon Europe associated country must be between different sectors. This is what I mentioned quickly before. So secondments within Europe has to be between academic to non-academic sectors, except, and this is one of the flexibility introduced for staff exchanges, interdisciplinary secondments, which are secondments within the same sector, but between different disciplines. And these are limited to a maximum of 1/3 of the total month spent under the action. Obviously, secondments must be always between two different countries. So here you can see all 16 non-EU countries associated to Horizon 2020, but that have also expressed their interest to become associated to Horizon Europe. So they are considered associated countries. Those countries not listed here are considered now as associated partners. In what concern staff, eligibility regarding staff, so secondments are open to any type of staff contributing to R&I activities at any stage of their career. So actually, it can be researchers, administrative staff, managerial staff, technical staff, etc. But the key point is that they are working in research and innovation activities. You might wonder regarding master students, which is one of the most repeated questions that we have. Actually, the work program does not mention master students under the research category. However, for staff exchange, the master students, for example, may be seconded as technical staff, for example, if it covers the other eligibility criteria mentioned. Actually, the definition of a staff member is that of the national law or the internal practices of the organization sending the staff. It's also very important to bear in mind that the staff member must be actively engaged in research and innovation activities within the organization sending for at least 1 month prior to the secondment. The secondment period of the staff must be a minimum of 1 month to 12 months maximum. It can be split in several stages, for example, within one or several different organizations or associated partners. During the secondment, the staff needs to be full-time devoted to the action. And after the period of secondment, the seconded staff should return to their sending institution. This is to maximize the impact of the exchange and ensure that the knowledge is transferred correctly to the sending organization and that the collaborations established are long-lasting. Here in this diagram, you can see highlighted a few important different aspects of the secondments that are eligible for funding under staff exchanges action. For example, exchanges within the same country, as we said before, they are not eligible, so they have to be always from one country to another. Exchanges between associated partners, which is outside member states or associated countries to Horizon Europe, are not eligible. Then secondments taking place between organizations based in third country are not eligible, as you can see, as I just mentioned.
You can see in the slide in orange with the cross. Secondments taking place between organizations based in Europe or associated countries that belongs to the same sector, for instance, between two universities or two SMEs, are only eligible if shown to be interdisciplinary. So this is the new flexibility rule. So this is possible as long as it's not overpass 1/3 of the total month devoted to the project. This interdisciplinary aspect of the secondments will be assessed at the time of the evaluation by independent experts. The applicants must characterize the interdisciplinarity character of those secondments by selecting the first level MSCA keywords that characterize the expertise of the organization involved. So it would be in the proposal that you will highlight the interdisciplinarity character of the secondments, and by fixing there are MSCA keywords, that's first level 1, that you must use to identify this interdisciplinary secondment. So as is a new feature of the staff exchanges, let me remind you again regarding interdisciplinary. The concept is that secondments are considered as interdisciplinary if the activities performed during the secondment integrate aspects. This is information, data, techniques, tools, perspective, concepts or theories from 2 or more different scientific disciplines. In assessing the interdisciplinary dimension of proposals, expert evaluators shall consider the descriptors, this is the keywords that I was talking about, available in part 8 of the proposal form, making reference in principle to the first level of MSCA keywords, which are also available in the Research Executive Agency website. So what does staff exchanges fund? Staff exchanges reimburse is based on the concept of unit cost, which is triggered by the secondments done. It is total 4,600 euros per person month. Staff is divided in 2 main categories. Category A, which is the staff member unit cost, amounting to 2,300 euros, is to be paid entirely to the staff as a top-up to their salaries, covering expenses related to the secondment, travel, accommodation, and subsistence cost. The part below is institutional cost, category D, that amounts to 2,300 euros, can be further divided in 2 categories: research, training, networking for 1,300, and management and indirect costs for 1,000. The consortium can use some flexibility on category B, for example, to complement category A top-up allowances. We will see an example after. One thing to keep in mind is that the consortium can agree to transfer funds to organizations seconding staff based in third countries, associated partners, listed by the Commission as low and middle-income countries. The details concerning such transfers should be well described and ironed out in the consortium agreement. The above financial arrangements are purely internal, and each beneficiary remains bound to report under their own financial statement. The unit costs calculated are calculated according to the actual duration of the secondments of its own staff seconded to other participants, plus the secondments of staff from third country partners to their own organization. So here we can see an example of a fellow
from an Spanish university, for example, going to an SME in France for 1 month to work on deliverable X. The fellow will receive 2,300 euros to cover the travel expenses, accommodation, and living allowance during the term of his stay, while keeping receiving his salary during this month. The other part, category B, is institutional cost, and it will be generated by the second done. Another example, this is with an associated partner in Japan. For example, a Belgian company sent one of their technical staff to a university in Japan for 5 months. So researchers will receive 2,300 euros multiplied by 5 months. This is 11,500 euros for the travel, accommodation, and subsistence cost while being in Japan. In the meanwhile, they are still receiving the salary. And the other 1,500 euros could be used to top up the cost of this fellow during the stay. For example, the accommodation in Japan is very expensive, so the consortium can agree to top up this amount of the fellow received with this part of this category. So to summarize, the key features of the staff exchanges are in the incoming call in 2022, the budget is 77 million euros. The action duration for project is a maximum of 4 years, 48 months, with a maximum of 360 person month per project. This is equivalent to 1,650,000 euros for the overall project, a maximum of total cost of 1,650,000 euros. The secondments are a minimum, or should be a minimum of 1 month to a maximum of 12 months per staff. So this means that it can be 1 month in different institutions. So it's per staff, not as in RISE. For secondments within the same sector within Europe, that they need to be interdisciplinary. They can only be 1/3 of the total amount of secondments of the project. Staff exchanges is based on the concept of unit cost, so it's 4,600 total euros per month of secondment done, divided in the 2 categories as we just saw, and the average budget per call is 75 million euros. For this year, it's slightly bigger. So let me go quickly for this part of the proposal submission and the evaluation criteria. I know it's very interesting because it's part of how you will build up your proposal for the application. But for this, we will have an info session organized by the Research Executive Agency, our Unit A3, on the 7th of December. Please keep tuned to it. And also, my colleague Rodrigo will be providing an info session the 18th of January. But as you might already know, for applications in Horizon Europe, first you will find all relevant information in the participant portal, in the funding and tender opportunities portals, such as the work program, the guide for applicants, ad hoc templates, and links to complete and submit your proposal. You have also the possibility to search for partners for your consortium with the Find Partners function, and you have also additional support you can find in the online manual and the IT how-to, which cover the project life cycle. So just to mention just a few, but it's important that you read carefully these documents, reference documents, which are the guide for applicants, MSCA work program, and annexes, proposal templates,
model grant agreement, online manual, as I said, and frequently asked questions, which sometimes can be very informative. So once you start to apply and draft your proposal, you will need to complete Part A and Part B. Part A is the administrative form on the consortium composition and EU funding request. It's structured data. And then in Part B, you will elaborate your proposal following the lines of the three main criteria, evaluation criteria, which are excellence, impact, and implementation. Please note, for those of you who had applied for previous program, there has been significant changes as compared to the previous RISE action, specifically in Part A, namely the EU funding request, the ethic part, and the new security scrutiny part. Here you can see the evaluation criteria. It's important when you build up your proposal that you carefully read this criteria and build up your proposal in mirroring what is going to be asked at the evaluation. So how your proposal will be scoring on the evaluation, or how it will be scored. So for example, for excellence, you should describe the added value, emphasize original and innovative aspects, knowledge sharing and transfer is crucial. Not only we tend to focus on the research content of the project, but be aware that this is a scheme on knowledge sharing and transfer, and also highlight all the three I's aspects. This is the international, inter and multidisciplinary and intersectional aspects. Regarding impact, highlights the impact for researchers, beneficiaries at the European level and others, how you will disseminate your results and how the impact can be measured, how opportunities for individuals will how will offer opportunities for individuals in terms of new skills, knowledge, and experience acquired, and how they will advance in the career of staff. Also, intellectual property issues, if there are, you should relate a credible strategy for managing IT. Regarding implementation, important is to highlight how to monitor the progress of the project, as well as the risk, and mitigating and elaborate mitigating actions to those risks. Be very clear on the parameters of the work, objectives you aim to achieve, and the overall management of the project. Outline the strong points of each partner and how they will complement each other and create synergies between different organizations. And pay attention to your Gantt charts. So project deliverables and milestones should be clearly presented and should be also credible. So we have this formula for staff exchange a successful project, which is the combination of excellence in the research and innovation activities and the quality and efficiency of the implementation that derives in maximal impact. So finally, let me show you that for next call, as previously mentioned, the budget is 77.5 million euros. The call is already open for application and it will close on the 8th of March 2023. So I will encourage you to apply for this call. Yes, now let me briefly present a key aspect about or some figures regarding the staff exchange last call to illustrate the participation of last call.
As Esther was mentioning, Spain is well positioned in participation of staff exchanges. So 70 participants were successful in their application together with the rest of the consortium that they were part of. As I said, for the successful rate of staff exchange is about 30%, so around 210 eligible proposals were submitted, and around 80 were successfully passing to the stage of negotiation of contract. So in the next slide, you will see how international staff exchanges is. It's a key part of the secondments to have partners. Is not mandatory to have organizations outside member states or associated countries, but as you can see, many of the projects take advantage of this aspect of the staff exchanges and incorporate these partners into their consortium. As you can see in this slide, well, UK is still considered as associated partner. So it's Switzerland, as they have not ratified yet their association agreement with Eastern Europe. So for this moment, this is why you have quite high number of associated partners, which would be more or less similar to what we have in the previous slides. And regarding coordinators at GAP, at grant agreement preparation, you can see that Spain is scoring very well as well, with 10 coordinators that have their projects successfully evaluated and negotiated. They are negotiating the grant agreement. Regarding different panels or different subjects, here you can see the distribution between panel and the different success rates between panel. There are obviously more proposals sent for engineering, although the success rate is quite high, and then, well, depending the subject, the success rate varies. But as you can see, we have more projects on engineering and then environment, like sciences and social sciences, for example, rather than mathematics. Although, as I said before, some projects might contain interdisciplinary aspects that combines several of these disciplines. Regarding Spanish participation in the last call, you can see that there were overall 173 Spanish or participation of Spanish entities out of the 1,430 participation. As we saw in the previous slides, 70 organizations out of the 570 are Spanish invited to GAP, and 10 of the projects invited to grant agreement preparations are Spanish coordinated. The distribution about panel is more or less mirrors what is for the general overview of the participation regarding Spanish participation, and regarding the participant type, it also mirrors more or less the participation rates of the general call. So you can see obviously higher education establishments are kind of half of the participation of Spanish participation in the call, and then we have also private for-profit entities, which is almost 30%, quite relevant.
And then we have research organizations and other organizations, which might be NGOs, etc. Now, as an illustration of the expected results achieved to staff, or that is expected to achieve in staff exchange, let me mention only a few of the key impact indicators obtained within the former RISE program. For example, intersectoral participation, SMEs and large industry, contribution to businesses increased 30% during the duration of the program from 2014 to 2020. So highest proportion of business sector, it has the highest proportion of business sector project coordinators in MSCA. Also, it is characterized of the international participation, which increased from the former program IRSES in 20%, and 55% of third country organizations that participated in MSCA in H 2020 were RISE partners. Also, to highlight the innovation potential of RISE, and we expect that for staff exchanges will be the same. So it accounts for a significant share of innovations within the MSCA family and yield a significant share of patents. Then, to highlight multidisciplinarity of RISE projects, around 60% of them were multidisciplinary, and it promotes lasting research collaborations confirmed by the organization participating in the program. It's also promoting gender balance and enhance skills networking and professional development of the fellows participating in the projects. I'm saying that they are still participating because RISE is ongoing. The last call was in 2020, so they have 4 years plus some more time regarding the COVID pandemic suspension project, suspension time that some project has. And the key messages of RISE impact analysis, an analysis that we did, is effectively that RISE, or Research and Innovation Staff Exchanges, which was the former program, has a dynamic participation and commitment of business partners in RISE. It is a champion in H2020 global collaborations, important the third country participation. RISE have a high innovation potential with tangible outcomes, and it crosses disciplines and fosters long-lasting collaboration and offers new core skills, boosts the personal and professional development of the fellows participating in the program. So last but not least, let me remind you that the call is open. Deadline is 8th of March, so start slowly but surely applying to the scheme. And you can join us online in this info session that it would take place on the 7th of December to learn more about staff exchanges. And as I said, more practical information regarding submission of proposal and eligibility and implementation of the scheme will be provided on the 18th of January through the Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. Así que muchas gracias por la atención, y cualquier pregunta, bueno, envíen y intentaremos resolverlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí me tenía, estaba escondida. Muchas gracias, Raquel, por la presentación. ¿Tenemos alguna pregunta? Vamos a ir viendo un poquito, dejarme que voy a preparar bueno, el Mentimeter. A ver, un segundito, si me permitís, voy a ello. Tenemos un par de preguntas. A ver.
Vale, no sé si lo veis ahora, yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Vale, fenomenal. Pues un segundo que me quito la pantalla de aquí y lo ponemos en presentación. Vale, tenemos la primera de ellas, sería, pues eso, entiendo que es una institución que ya ha coordinado un proyecto de Horizonte 2020 y nos dice si realmente tiene sentido preparar una propuesta de Staff Exchange similar con un consorcio similar para seguir financiando esos intercambios de personal entre instituciones y avanzar, ¿no?, en esa investigación un poquito más. ¿Cómo sería el planteamiento cuando una propuesta ya se ha enviado o tiene una similaritud con un proyecto anterior? ¿Cómo se ve eso desde la comisión? Sí, desde nuestro punto de vista refuerza lo que es el concepto de continuidad de las colaboraciones. Para nosotros no existe ningún impedimento en realizar continuación de proyectos con el mismo consorcio o con un consorcio similar. La única problemática que tendríamos es que ese proyecto en realidad es una continuación del proyecto y no es una repetición del proyecto que ya está financiado. Es decir, que las actividades que se planteaban en el proyecto que ya está en curso se realicen en ese proyecto en curso y las siguientes actividades que, por ejemplo, puedan ser un resultado de los resultados obtenidos, es decir, una continuación que los resultados den pie a otras actividades, entonces sí sería posible. Lo que no es posible pues sería efectivamente financiar el mismo contenido, obviamente. Pero desde nuestro punto de vista es un caso bastante frecuente. Que los consorcios, bien, si no son los mismos, porque bueno, quizá está bien integrar a otros participantes, pero en su core son parecidos. Correcto, y además sí que es verdad que yo creo que muchas veces nos llegan en seminarios, sesiones informativas, ¿no? Cómo se crea un consorcio de RISE o de Staff Exchange, ¿no? Si realmente hay una colaboración previa, y estadísticas creo que no hay, pero sí que es cierto que es bastante habitual que la generación de un proyecto RISE o un proyecto Staff Exchange se base, ¿no?, por lo menos en colaboraciones puntuales ya entre algunos de los socios, y también tendría sentido, por lo tanto, esta continuidad quizá a un nuevo proyecto de MSCA o a un nuevo proyecto, ya sea un Action Cost o un Doctoral Networks o otro tipo de proyecto, correcto, ¿verdad? De hecho, Cristina, hemos tenido ejemplos de RISE que han ido encadenando porque han ido complementando lo que han hecho en el primer RISE. Correcto. Vale, nos preguntaban si la presentación se va a colgar. Ya está en el propio aplicativo, la tenéis en la parte de documentos, y yo, en cuanto acabemos la sesión de hoy, voy a ver si puedo dejar colgado antes de irme a Bruselas, que tenemos una semanita larga allí con reuniones de puntos nacionales de contacto, a ver si logro dejar colgado todo, presentaciones y vídeo y demás, pero bueno, si no es hoy, estará entre hoy y mañana, lo tenéis todo subido a la web de Horizonte Europa, no os preocupéis. Y luego, bueno, esta pregunta es bastante habitual. Los fondos de los terceros países elegibles para financiación, por lo tanto, estos países no asociados, middle y low incomes, los reciben los beneficiarios europeos. ¿Pero a quién pertenecen los fondos institucionales? Los fondos institucionales, en principio, siguen perteneciendo a los beneficiarios europeos. En realidad, vis a vis la Comisión Europea, la responsabilidad la asumen los beneficiarios que van a recibir a estas personas que vienen de otros países. Vis a vis la responsabilidad es el beneficiario de todas formas. En el Partnership Agreement que recomendamos establecer con los países terceros o associated partners participantes en el programa, os pedimos que
se quede muy bien expresado, pues eso, quién recibe los fondos, si se acuerda de todos modos pasar esos fondos al país tercero para que los gestione por facilidad de gestión, etcétera, pero la responsabilidad vis-a-vis es con el beneficiario, porque es la persona, es la organización la que firma el acuerdo de financiación con la comisión. Perfecto. Y luego nos preguntan si Argentina es país elegible como copartner o como associated partner en este caso, y lo confirmamos, sí. Sí, exacto. Sí, o sea, en términos de países, cualquier país puede participar. La diferencia es si es elegible para recibir fondos, como miramos en la pregunta anterior, o no. En este caso, Argentina no. Argentina, efectivamente. De hecho, ayer estábamos en una sesión con América Latina y Caribe y nos enteramos de un último cambio. Los países, todos pueden participar, obviamente, esto ya nos lo ha aclarado Raquel, pero tenemos ahora mismo 5 países en el caso de América Latina y Caribe, porque estamos hablando aquí de Argentina, que pueden participar, es decir, cualquier investigador europeo puede desplazarse a esos países, hacer un intercambio de personal, pero en el caso en el de que los investigadores o el staff, el personal de instituciones de 5 países de América Latina y Caribe quieran venir a Europa a realizar una estancia, esos fondos realmente los tendrían que sufragar las instituciones de dichos países. Esos países son Uruguay, Chile, Brasil, México y Panamá. ¿De acuerdo? Esos son los 5 países que participan. Siempre se podrá hacer una estancia desde Europa a esos países, pero la estancia de esos países hacia Europa tendría que ser sufragada con fondos institucionales, regionales, nacionales. Hay convocatorias a veces de organismos nacionales que pues, sacan esas calls para ayudar, ¿no?, a la participación de sus investigadores en Horizonte Europa. Vale, seguimos. Para un país no asociado, México, por ejemplo, ¿cómo se puede financiarse con organizaciones internacionales? Por ejemplo, ¿se consideran asociados o third parties? Organizaciones internacionales, si están basadas en este caso en un país no asociado, entonces no sé qué consideran beneficiarios, pero en el caso de países, si están su sede en un país miembro de un país miembro europeo, se podrían considerar como beneficiarios. Esto es también un poco caso por caso, pero las dos preguntas. País no asociado, si es como bien decía Cristina, si no está dentro de estos 5 países, se podía recibir fondos, y si está dentro de estos 5 países, no podría recibir fondos directamente, pero dada la flexibilidad que ofrece la categoría B, se podía acordar dentro del consorcio que sufragar esos secondments a través de esta categoría de secondments. Vale, eso es, correcto. Siempre es cierto. Me he liado un poco, pero... Es cierto que bueno, es así. Realmente hay países cuyos fondos para venir a Europa, digamos, no se considera elegible como tal, pero puede haber acuerdos, como acaba de decir Raquel, dentro del propio consorcio para con algunos fondos institucionales apoyar esa movilidad. Recordar, porque veo ahí un término que nos lleva a tiempos pasados, que es el de third party. Recordar que en Marie Curie, en las acciones Marie Curie, no existen las terceras partes. ¿De acuerdo? No hay posibilidad de esa terminología o de ese tipo de participación. Bueno, nos preguntan algo que también suele salir mucho. ¿Cuál es su consejo sobre los Partnership Agreements o el acuerdo de consorcio? Y el acuerdo de consorcio, ¿considera mejor que es incluir todas las cláusulas de los PA, de los Partnership Agreements en el acuerdo de consorcio, o deberían de ser 2 documentos diferentes? Aquí es un poco al gusto del consumidor, pero en principio yo sugeriría hacer 2 documentos diferentes por la razón siguiente. El acuerdo de consorcio es un documento que normalmente tiene un contenido más extenso, digamos, cita
pues, por ejemplo, temas de propiedad intelectual, temas de cómo se gestionan los fondos, etcétera. Para el Partnership Agreement, en teoría, debería ser un documento menos extenso y centrado, por ejemplo, si en el consorcio los associated partners no reciben fondos, realmente esa parte de cómo gestionar los fondos no debería estar en el Partnership Agreement, y por eso recomiendo pues hacer dos tipos de acuerdo diferentes. Si el consorcio considera que es importante tener a los dos tipos de participantes con las mismas cláusulas, en las que firmen, por ejemplo, los associated partners que nos reciben también artículos que llevan la gestión de los fondos, bueno, pues es un poco al deseo del consorcio, a decidir por el consorcio. Vale, perfecto. No sé si alguno de mis compis quería complementar esta parte o no. Raquel, yo quería preguntarte, los Partnership Agreement son por partes, el tercer país, la entidad con el coordinador o con el beneficiario, o cómo los habéis visto, porque no tenemos claro a veces si es todos los terceros países con el coordinador en nombre del proyecto. Normalmente Partnership Agreement lo firma todo el consorcio con los associated partners. Sería lo ideal, porque bueno, a no ser que haya beneficiarios que no participan en algún tipo de actividad, por ejemplo, sobre propiedad intelectual, y no les interesa firmar nada al respecto. Pero normalmente el Partnership Agreement lo firman todos los participantes del proyecto. Consorcio, el acuerdo de consorcio lo firman solo los beneficiarios. Gracias. Pero, como decía, sí, puede haber situaciones igual diferentes, ¿no? Sí, hay en algunos casos, pues bueno, por facilitar un poco y por no tener cláusulas que igual podrían ser, al final se cambia una cláusula en el acuerdo de consorcio que no se cambia en el Partnership Agreement, y puede ser contradictoria en el un poco caso extremo de esas situaciones, que esas situaciones se presenten. Efectivamente, bueno, pues puede llegar a ser mejor concluir pues un acuerdo para todos. El Partnership Agreement, mencionar que no es algo obligatorio. El acuerdo de consorcio sí es obligatorio. Correcto. Vale, perfecto. Bueno, y nos entra una pregunta que es verdad que la estamos echando de menos. Si es contraproducente incluir a un socio de UK. Y yo creo que aquí, si en términos más generales nos dices un poquito cómo es esa participación, por aclararlo, ¿no? Porque una cosa ha sido cómo sí, finalmente se ha ejecutado en 2021 a fecha de Grant Agreement, y cómo de nuevo volvemos a estar en 2022. Sí, en 2022, efectivamente, como no tenemos una bola de cristal, no sabemos cómo puede ir, pero supongo que irá mejor, eso está seguro. El problema en el 2021 es que, por ejemplo, el problema particular fue los proyectos que estaban liderados por organizaciones de UK, en las que el coordinador tuvo que ser sustituido. Y bueno, pues efectivamente que no reciben fondos, pero estos fondos a día de hoy, en la COL del 2021, los sufragaba pues UCRI, que es la Organización para Investigación del Reino Unido. Con lo cual, pues seguir incluyendo a Reino Unido como participante no genera más problemas que los administrativos que pueda haber para la firma del acuerdo. Y los de financiación, cuando no sé, para 2022, que habrá este tipo de dudas sobre si sufragarán los
costes Reino Unido o no. Ahí es un poco el riesgo asumido. Claro, efectivamente no tenemos una bola de cristal, ¿no? Pero a fecha actual, UK sigue siendo, se entiende que es un país asociado, aunque ese acuerdo de asociación no se haya firmado. Por lo tanto, yo no sé, nosotros siempre decimos que si la entidad puntera y la que realmente complementa bien el consorcio y a nivel técnico y de I+D es la que está en UK, pues efectivamente tiene que estar en el proyecto, ¿no? Y a fecha de firma, pues ya veremos qué es lo que ocurre. Bueno, nos quedan dos preguntitas y nos dicen, ¿se ven bien las propuestas con una participación mínima de 3 países? ¿Es indispensable que una de ellas sea una empresa? ¿Cuál sería razonablemente la mínima financiación solicitada? 3 preguntas en una. Mínima de 3 países o de 3, bueno, 3 países pueden ser 9 organizaciones en 3 países. O sea, no, Por al ejemplo, final, correcto. si es 3 países, yo, más que nada porque al final el número de secondments que se puede realizar, si son organizaciones grandes, es posible, bueno, pues que se organicen bien y tengan personal suficiente para enviar secondments dentro de estos 3 países. Pero bueno, la parte internacional estaría ahí. No hay, una vez que se cumplen los requisitos mínimos, no hay problema en incluir más o menos países. Vale. O sea, no se ve mal si no hay una participación, por ejemplo, de países, de organizaciones asociadas, o no es un criterio de elegibilidad. Vale. Y el tema de la empresa, pues dependerá también del tipo de proyecto, pero bueno, obviamente, claro, esa intersectorialidad sí que es importante también. Exacto. Una vez que un poco, si son todos del mismo, nosotros tenemos muchos proyectos que son solo sector académico, o bueno, los hay menos que son solo sector no académico, pero hay muchos que son sector académico solo, y si es solo una empresa, o sea, si se incluye una empresa, facilita obviamente el número de secondments, ya que la interdisciplinaridad está limitada a 1/3 del total de los secondments. Bueno, nos preguntaban por si funciona bien el acuerdo EU-México, pero entiendo que no es, vamos, a menos que tengas algún conocimiento específico de cómo está funcionando la cooperación bilateral entre ambos países a nivel científico, entiendo que poco más podemos aportar ahí. Hay mucha participación de instituciones mexicanas en Staff Exchange y en general en MCSA, eso sí que es cierto. Y ha habido en momentos puntuales convocatorias nacionales también para facilitar la participación de instituciones, de personal investigador mexicano en los proyectos, porque así se hacía desde un organismo nacional, que ahora mismo yo creo que no hay ninguna convocatoria específica. Y la última pregunta, ya muy rápidamente, porque yo creo que más o menos la hemos contestado también un poquito antes: ¿influye en las posibilidades de éxito de un nuevo proyecto que en la convocatoria anterior se haya financiado un proyecto, bueno, no es lo mismo, con una idea muy similar? No, cada call es independiente. El proyecto se evalúa por su propio peso, por su contenido. Lo que sí se mirará es si efectivamente que no haya una doble financiación. Correcto. En las posibilidades de éxito, al final la propuesta se evaluará según el contenido de la propuesta. Lo que sí se mirará es si hay efectivamente una potencial doble financiación. Efectivamente. Muy bien, pues muchísimas gracias esta primera ronda de preguntas, que además más o menos estamos en tiempos. Así que yo con esto le acabo de ceder ya la palabra a la coordinadora del Connect Caribbean, a Chelo Naranjo. Muchísimas gracias, que sé que tienes un día complicado, por estar con nosotros hoy, que tenemos las agendas de los ponentes hasta arriba. Bueno, Chelo, sin más dilación, te damos ya la palabra a ti para que nos presentes el proyecto. Gracias.
A ver un momentito que no te oímos. No. A ver, enviar. A ver, ¿ahora? ¿Ya? Ahora, perfecto. Sí. Vale. Adelante. Voy a tratar de... ¿se ve la pantalla? Todavía no. Ah, pues me la vais a tener que poner vosotros, porque estoy... Vale, pues un segundito que la ponemos nosotros. No consigues ponerla, ¿verdad? no consigo ponerla, estamos como el otro día, lo siento. Nada, no hay problema. Cojo yo ahora mismito y la suelto aquí en el escritorio y la abrimos. ¿Ya? No, no la veo. A ver, un segundito que voy a abrirla y me voy a yo misma darla. A ver, ahora debería de verse en ya Ay, mismo. perfecto. Sí, ¿verdad? ¿La ¿La vas ves? pasando tú o la puedo pasar yo? Sí. No, la tengo que pasar yo. Tú me vas diciendo y yo la voy pasando. ¿La ves, verdad, Chelo? Sí, ¿se oye? Vale. Sí, se te oye, se te oye. No sé si Adelante, se cuando me quieras. oye. Sí, se te oímos ¿Se me perfectamente. oye? Sí, sí, sí. Te oímos, sí, Chelo. Adelante. ¿Hola? Chelo, te oímos. ¿Se me oye? Es que no sé si me oís. Sí, sí, te oímos, te oímos. No sé si me oís. Te oímos. ¿Ahora? Ah, vale, perdona, es que no Te salió oímos. una cosa muy rara. Bueno, buenos días, siento que voy a hacerlo muy deprisa y luego voy a dar paso al que es el gestor administrativo del proyecto. Yo la presenté 2 veces, el proyecto, una en el 17, me dijeron que estaba aprobada, pero sin financiación, y otra en el 18. Lo que he hecho, por si puedo ayudar a las personas que lo están preparando, he reunido y he hecho un balance entre las evaluaciones de las dos, de la primera y de la segunda vez a la que yo me presenté, ¿no? Algunas evaluaciones eran contradictorias, porque claro, las personas que te evalúan son diferentes. Con lo cual, bueno, pues yo traté de aquí de compaginar esto. Fortalezas. A mí me dijeron, por favor, bueno, es un consorcio de 15 instituciones participantes, 8 somos beneficiarios y 7 son de América Latina y el Caribe. Y yo, como ya ha dicho Raquel, y alguna pregunta, tengo a Puerto Rico, que forma parte, pero no se beneficia del proyecto. Es un partner que no recibe financiación. Nosotros vamos a Puerto Rico y ellos cada vez que vienen se tienen que financiar todo. Bueno, las fortalezas, pues a mí me dijeron el número elevado de socios que presenté, un equilibrio también, traté siempre que fuera entre socios europeos y no europeos, reflejar bien el trabajo en red, cómo lo íbamos a organizar y que todos los grupos eran complementarios, todos las especialidades, digamos, de cada grupo. También traté de que hubiese un equilibrio de género y una relación, como aquí vemos, de los paquetes de trabajo. En la siguiente imagen yo dividí, esto se puede hacer de diferente manera, bueno, yo presenté 6 paquetes de trabajo y que hubiera una relación entre, sobre todo, las actividades, los resultados y las estancias de investigación. También procuré no quedarme en la enumeración de actividades de transferencia y de difusión, sino que hay que entrar en ellas. Yo sé que el número de páginas es limitado, pero hay que dar más detalle de las transferencias, de las actividades de transferencia y de difusión. Y también, siempre puntúan bien o dicen que es un punto a favor del proyecto, incluir imágenes que expliquen algún aspecto, ¿no? Por ejemplo, la estructura del management, cómo se va a realizar. También explicar, aunque después si se da el proyecto va a haber que realizar
como al quinto mes, por ejemplo, al sexto mes, un plan de gestión de datos, pues es conveniente que de manera abreviada, pero que sí se explique en qué va a consistir ese plan de gestión de datos y cómo vais a seguir una política de ciencia abierta. Y en esa política de ciencia abierta y la gestión de datos, yo desde luego creo que es imprescindible o es muy conveniente. Sería mejor decir que acudieseis a los especialistas que tengáis en vuestros centros. En el caso del CSIC tenemos unos magníficos especialistas, magníficas, porque son mujeres especialistas en nuestra biblioteca, en concreto en el CCHS, pero también fuera del CCHS. También que procuré que hubiera un equilibrio entre las tres partes que van a ser clasificadas, ¿no? O calificadas, mejor dicho, que es la excelencia, el impacto y la implementación. El resumen también es bastante importante, que en el resumen se condense y que se haga énfasis en las fortalezas, en la originalidad del tema y de la propuesta, en la multidisciplinariedad, en los beneficios, por supuesto, de avance del conocimiento en Europa y también a nivel global. Y vamos, por ejemplo, con excelencia, que era la anterior imagen. No solamente hay que explicar, sino que hay que demostrar el carácter innovador de la investigación y la originalidad teórica. Hay que profundizar un poquito, no solamente por decir esto es original y somos los pioneros y vamos a ser los referentes. Hay que justificar en qué nos estamos basando para decir que es original, por ejemplo, ¿no? También una definición clara y precisa de los objetivos y articulación de una serie de objetivos específicos. Demostrar que el enfoque multiinterdisciplinar, ¿por qué es? No solamente decir, bueno, tenemos nuestra investigación es transversal, es multidisciplinar. Vale, sí, pero ¿qué metodologías estamos aplicando? Por ejemplo, en mi caso, metodologías desde la antropología, desde la historia, desde la lingüística, desde la historia de la ciencia, es decir, que se vea que tenemos un fundamento teórico y metodológico. Explicar el uso de los múltiples enfoques en relación, por supuesto, con los objetivos. Describir también cómo se va a llevar a cabo la transferencia de conocimientos, talleres, congresos especializados y detallarlos en la manera de las posibilidades y del espacio. Y definir también la interacción, que se vea que todos trabajamos en red y que somos instituciones complementarias. Luego, el género. Bueno, hay muchas dificultades en cuanto a la especialidad, ¿no? El grupo elegido, desde luego, y el país elegido. Hay que desarrollar los aspectos de género, especialmente con el aspecto científico de la investigación. Pues, por ejemplo, incluir seminarios tanto de aspectos históricos, con la mujer como protagonista histórica, como otros que contribuyan a la igualdad de género. Y, por ejemplo, incluir a personas, a mujeres que expliquen su trayectoria investigadora a las jóvenes que estén participando en el proyecto y a todo el mundo en general, no solamente a las personas jóvenes. Después también llevar a cabo, y esto es con lo que hay que trabajar con los socios, una política proactiva. ¿Qué me refiero con esto? Pues obligar a los grupos que participan con nosotros a que abran su mente, a que busquen qué mujeres pueden participar, tanto profesoras como personas que se estén formando, que sean predoctorales o postdoctorales, pero que sean mujeres. Dar visibilidad y apoyo a las investigadoras en formación, ¿no? Y que sea una manera de empezar ya a incorporarlas en el mundo laboral. Bien, en América Latina y el Caribe esto es especialmente necesario y sobre todo que las mujeres obtengan un nivel de formación similar al que tienen los hombres, y no solamente esto, sino un reconocimiento, y que se las incluya en los proyectos de investigación. Por lo tanto, desde el principio hay que establecer los mecanismos adecuados con estos socios hombres que tenemos para que
también se den cuenta de esta necesidad de integrar en los equipos. Bien, el impacto. El impacto se puede dividir en la comunidad, entre la comunidad científica, pero también el impacto en la sociedad. Y para esto vinculé cada objetivo que describía en cada paquete de trabajo con el impacto que tendría en un sector determinado, cultural, social, económico y científico. También intenté mostrar cómo se espera que la formación de las jóvenes y de los jóvenes investigadoras, investigadores y experimentados, esto iba a mejorar la carrera, su carrera profesional. Por ejemplo, aumentar el potencial y las perspectivas profesionales futuras de los miembros, tanto en el sector público como en el privado. También explicar cómo la colaboración fomentará nuevos modelos de cooperación y va también a colaborar a crear nuevas redes intelectuales e institucionales y apoyo a colaboraciones nuevas y duraderas. Por lo tanto, mi propuesta, que era un punto fuerte marcado por los evaluadores, demostró cómo el nuevo consorcio incluiría a dos importantes redes que ya existían y consolidaba cada una de ellas, al tiempo que ofrecía oportunidades para incorporar más proyectos sobre estudios caribeños, pero estudios siempre, en mi caso, era el Caribe como inicio del mundo moderno, una fuerte vinculación entre la historia de Europa, la historia de América, en este caso del Caribe, lo que podemos llamar una historia atlántica, una historia también más global, ¿no? También había que convencer el potencial de impacto social y cultural a nivel europeo. Por ejemplo, una de las fortalezas que indicaba el informe era que el proyecto contribuía a corregir el desequilibrio en el intercambio de conocimientos sobre los espacios iberoamericanos. Bien, también, por supuesto, con precisión, antes lo he dicho, que cómo se va a llevar a cabo la explotación y la difusión de los resultados. Y, bueno, pues, por ejemplo, hablar de las exposiciones, pero no solamente decir voy a hacer una exposición, voy a hacer un documental, un poquito más detallado, que se vea que realmente ya tenemos un plan de trabajo, que ya tenemos un plan de difusión, ¿no? ¿Cómo vamos a participar? Si alguien en el CSIC, por ejemplo, pues la Semana de la Ciencia, no solamente el CSIC, esto es general, pero si estamos en el CSIC, ¿cómo vamos a participar en los programas de ciencia en el barrio o Ciudad Ciencia? Que se vea que estamos ya pensando, que no es una propuesta sin más. Y desde luego exponer la capacidad y experiencia de algunos de los miembros en las actividades de difusión. También había que decir cuál era el impacto social en mi caso, ¿no? Y cuáles serían los beneficios del proyecto. Por ejemplo, en mi caso yo decía que queríamos contribuir unas grandes metas, por supuesto, luego se quedan más pequeñas, pero ¿cuál es una de las grandes metas? Es contribuir al desarrollo de los países caribeños y generar un futuro que ponga en valor, y esto creo que sí que lo estamos haciendo a través de las exposiciones, a través de los libros y de los cuentos y documentales, que ponga el valor en la integración de la diversidad humana. Esto es una lucha también contra la xenofobia, contra el racismo, contra la desigualdad, contra la exclusión, que son puntos fundamentales que en muchos países de América Latina y el Caribe tienen en su agenda, ¿no? Superar, por supuesto, el complejo racial y la lacra que supuso la esclavitud en esos países. Y otro gran objetivo que nosotros planteábamos que se podían beneficiar es proteger y rescatar la memoria histórica a través de promoción de expresiones culturales. En cuanto a la implementación, ¿qué se pide? Que he visto yo a partir de las dos evaluaciones. Se pide coherencia, credibilidad y viabilidad. Y esto pues tenemos que convencer. El plan de trabajo que presentemos tiene que estar articulado y ser coherente tanto con los objetivos como con las actividades. La descripción también de los resultados debe ser creíble, al igual que los hitos
tienen que ser adecuados para controlar el progreso del proyecto, ¿no? Los paquetes de trabajo tienen que estar muy bien definidos, descritos y con unos objetivos muy precisos. Credibilidad y viabilidad de la producción científica en cuanto a los libros en un plazo previsto y gracias a la experiencia de los socios. Después, si nos lo dan, nos van a decir que marquemos unos deliverables por institución, sobre todo por las instituciones, los beneficiarios, no los partners. Y entonces ahí se puede también reajustar esto una vez que se conceda. Bien, la duración de las estancias, que quizás sea lo más complicado, ese planning de estancias que hay que hacer, que tiene que estar de acuerdo con los objetivos, pero también descritos y qué es lo que queremos alcanzar. Bien, los riesgos deben ser creíbles y cada vez tenemos que poner más riesgos porque, bueno, después de lo que nos está ocurriendo, pues todos ahora tenemos como la mente más abierta para decir cuáles son riesgos materiales y qué manera tenemos de afrontarlos, ¿no? Es decir, qué soluciones podemos ofrecer, soluciones realistas para superarlos y para que el proyecto, más allá de la pandemia, como es nuestro caso, nos han dado un año y medio de prórroga para que lo podamos finalizar. Bien, también las infraestructuras de los países que formamos parte del proyecto y que van a hacer viables las estancias de investigación. También presentar de manera convincente la asignación de tareas y recursos. Es decir, a esto vuelvo, lo que estaba comentando, el número de personas mes en los paquetes de trabajo debe ser adecuado para llevar a cabo las actividades propuestas. Es importante, por tanto, articular y detallar el papel de las estancias de investigación en el intercambio de conocimientos y el intercambio de conocimientos durante los talleres y seminarios de investigación. Y tenemos que convencer de que las instituciones participantes tienen suficientes competencias y experiencias para contribuir al éxito de la propuesta. También tenemos que desarrollar, que ya sería pues la siguiente imagen, ¿no? Las estructuras y procedimientos de gestión con suficiente detalle. Y yo ya pasaría a la siguiente imagen y les voy a dejar con Juan Martín, que es el Project Manager, es el gestor del proyecto, porque yo lo siento, pero me tengo que bajar a una oposición. Es importante definir y explicar cuál es la estructura del management. Una vez ya que nos dan el proyecto, bueno, por supuesto en la propuesta. En la propuesta es muy importante que se vea que la persona que lidera la propuesta, la coordinadora de la propuesta, es capaz de hacerlo. Desde un punto de vista intelectual, pero también desde un punto de vista material. El diseño de la propuesta, por tanto, si pasas la siguiente imagen, hay que tener una estructura de gestión y hay que tener en cuenta en esta estructura de gestión la gestión general y la gestión financiera. Va a haber un comité de gestión una vez ya que nos den el proyecto. Va a haber el coordinador, va a establecer, va a elegir, va a contratar a una persona. A mí siempre me dijeron, y creo que fue una buena idea, un buen consejo, que la persona, si es posible, fuese una persona experta en un gestor de proyectos, que no fuese una becaria o un becario que nos ayudase sin más a la gestión, porque la gestión administrativa, además en nuestro caso, que somos, oscilamos, pero somos entre 100 y 105 profesoras y profesores, lleva muchísimo tiempo. La gestión administrativa, no solamente la científica. Entonces, bueno, yo lo hice así. Y por ahora pues creo que el resultado está siendo bueno. Yo voy a dejar a Juan que os hable de cómo es la estructura de del management y cómo es la gestión financiera. Yo, para todas las personas podéis dar mi correo que necesiten
conocer de manera más, más profunda o me quieran preguntar algo sobre el proyecto académico, estoy a vuestra disposición, a todas las personas, y os dejo ahora con el administrador, el gestor del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Chelo. Muchísimas gracias. Pues Juan, te escuchamos entonces a ti. Sigues tú con la parte más, digamos, de implementación, entiendo. Hola. Perfecto, te oímos perfectamente, Juan. ¿Me escucháis bien? Vale, estupendo. Sí, te escuchamos bien, sí. Vale, voy a compartir la presentación. Vale, pues un segundito que te voy cediendo, te cedo yo entonces, ¿vale? Vale. Cedo, eso es, Vale, te cedo para que puedas tú directamente seguir Vale. donde lo ha dejado, Estupendo. Chelo. Ahora, ¿lo veis bien? Si ¿La lo pones presentación? ahí, ¿Ahora? genial, perfecto. Sí, Vale. perfecto. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar quería agradecer a María y a Cristina la invitación a participar en esta actividad. Como ya os ha adelantado Chelo, pues soy Juan Martín, trabajo como gestor del proyecto Connected Worlds de Caribbean Original Modern World, el acrónimo Connect Caribbean, aquí en el Instituto de Historia del CSIC. Este proyecto está dirigido por la profesora Consuelo Naranjo, que ha hablado anteriormente, y está financiado por la convocatoria MSCA RISE de 2018. Entonces, bueno, yo os voy a contar algunas experiencias en la gestión del proyecto, tanto partes administrativas y algunas cuestiones financieras. Entonces, bueno, esto es un proyecto que ya se adelantaba Chelo, que participan 15 instituciones, 8 beneficiarios, instituciones europeas, que son 7 instituciones académicas y una institución y una empresa, y luego 7 instituciones de Latinoamérica y el Caribe. Pues en torno a 100 investigadores forman parte del proyecto. Y como podéis ver, hay 327 estancias que implican 426 meses. Es un proyecto, bueno, pues bastante grande, que participan muchos investigadores y muchas instituciones. Entonces, cuando empezó el proyecto, nosotros formalizamos un acuerdo consorcio y además un Partnership Agreement que se llamó General Secondment Agreement. En ambos casos contamos con el apoyo de la Unidad de Apoyo Legal del CSIC, bueno, que sin ellos la verdad hubiera sido bastante complicado, porque ellos pues tienen la experiencia y bueno, pues nos asesoraron estupendamente para elaborar estos documentos. Creo que Raquel comentaba que es recomendable establecer estos dos documentos y, bueno, nosotros en su momento así lo hicimos. Además, son documentos distintos, ya que, como comentaba también Raquel, el acuerdo consorcio se establece entre la Comisión Europea y, entre los beneficiarios del proyecto, y es obligatorio. Entonces, en este acuerdo, pues se definen una serie de cuestiones para la implementación del proyecto, como una parte de estructura de gobernanza, ¿vale? Se define la estructura de gestión del proyecto y también unas cuestiones pues económicas financieras, como la gestión de los pagos que recibe el coordinador y tiene que repartir a todos los beneficiarios, socios del proyecto, y en este caso pues también se estableció ahí la retención en la partida de Management and Indirect Cost,
que el coordinador iba a realizar a cada uno de los beneficiarios socios del proyecto para la contratación del gestor del proyecto. Y luego el General Secondment Agreement que nosotros formalizamos, pues esto se firma entre todos los socios del proyecto, tanto los beneficiarios como las Partner Organizations. Y aquí principalmente pues quedan recogidas una serie de aspectos bueno, pues la implementación en las estancias, las relaciones que hay entre el personal que realiza las estancias, su institución y la institución de acogida. Y también cómo se gestionan los fondos. Que estos fondos que asigna la Comisión Europea los reciben las instituciones europeas. En nuestro caso, decidimos que las instituciones europeas gestionaran los fondos, ¿vale?, asignados para la realización de sus estancias y para la realización de las estancias que acogen por parte de personal de instituciones latinoamericanas. Es decir, en nuestro caso decidimos que las instituciones latinoamericanas pues no gestionaran directamente los fondos por las estancias que realizan. Vale. Luego, en el General Secondment Agreement establecimos cómo se iban a gestionar los fondos asignados para la realización de las estancias. Esto que os muestro aquí en esta diapositiva eran unos aspectos que era posible realizar en la convocatoria que financiaba nuestro proyecto, en la gestión financiera de los fondos, que establecían que el presupuesto de la partida de los costes institucionales, ¿vale?, que incluye la partida de Research, Training and Networking y la partida de Management and Indirect Costs, pues pueden complementar la partida de staff costs, ¿no? También se pueden utilizar estos fondos para utilizar para la contratación, la financiación del contrato del gestor del proyecto, que os comentaba antes que era nuestro caso, pues en el Consortium Agreement establecimos la retención que íbamos a realizar a cada uno de los socios para esto. Y también pues se pueden utilizar para la organización de congresos, seminarios, gastos de publicaciones y demás actividades relacionadas con las actividades del proyecto, ¿vale? Ya que cuando se realiza una estancia puede ser que se vaya generando un remanente de gastos que no se van a realizar y que pues se pueden utilizar para este tipo de cuestiones. También esto lo establecimos en el General Secondment Agreement. Nosotros lo que hicimos cuando empezó el proyecto, nos reunimos con la gerencia y el departamento económico del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, donde estamos en el Instituto de Historia. Les explicamos en qué consistía el proyecto y entonces lo que decidimos es que las personas que realizaran estancias con nosotros en el Instituto de Historia, pues cuando llegaran al centro se les pagaría directamente a través de un cheque la parte de los 2.100 euros, que he visto que ha cambiado las cantidades en esta convocatoria actual, que ahora son 2.300, en nuestro caso eran 2.100. Y entonces pues que se le pagara directamente al investigador a través de un cheque cuando llegara al centro. Y así se lo recomendamos a todas las instituciones europeas, los beneficiarios del proyecto, para que cuando recibieran investigadores de instituciones latinoamericanas en sus instituciones, pues procedieran de esta manera, siempre y cuando esto fuera acorde con las normas de cada institución. Se ha dado el caso en nuestro proyecto que algún socio pues no puede hacer esto, pero bueno, se está intentando cambiar. De hecho, recientemente a este socio que tenía problemas para hacer esto, pues por las normas de su universidad, pues ha conseguido que se realice así. Entonces,
Bueno, también recomendamos que la entidad beneficiaria que acoge una estancia pues se encargue de comprar directamente el billete de avión al investigador que va a realizar una estancia en esta institución. Porque si lo compra el investigador directamente, pues luego se le reembolsaría, lógicamente, pero pudiera tardar tiempo en conseguirse este reembolso. Y luego, finalmente, gastos que realiza el investigador durante su estancia, que irían en la partida de Research Training and Networking, pues se le abonaría presentando la factura, ¿no? La justificación de cada uno de estos gastos. Y bueno, luego aquí recogí algunas cuestiones en relación a la implementación de las estancias, bueno, pues por ejemplo, el periodo para realizar las estancias, pues nosotros hay que tener en cuenta que las instituciones europeas que participan, que principalmente son universidades, pues claro, en agosto es periodo vacacional y a partir del 20 de diciembre más o menos, pues también es pues el periodo vacacional en Navidad y recomendamos que los investigadores de las instituciones latinoamericanas pues no realicen estancias en estos periodos, ¿no? En estas instituciones. Lo que os comentaba de los vuelos, y esto es importante, que nosotros se ha dado algún caso de que una institución europea ha comprado el billete a un investigador de una institución latinoamericana y resulta que esta persona que va a realizar la estancia pues no tiene el visado necesario para poder entrar en el país europeo. Y bueno, por eso recomendamos a todos los investigadores que necesitan visado para realizar alguna estancia en algún país europeo, pues que primero, lógicamente, tienen que tramitar el visado correspondiente. Y para ello es necesario pues alguna reserva del vuelo o un certificado que acredite que van a tener un seguro médico cuando realicen la estancia. Y bueno, ya por último, comentaros que, bueno, en nuestro caso se ha dado algún problema de algún investigador que, como no recibía el dinero por problemas de la institución, el dinero de los 2.100 me refiero, de una institución europea en concreto, una universidad, que no podían pagar con cheque y entonces pues tenían que abrirse una cuenta bancaria. Bueno, hay un problema que el investigador estuvo como en torno a 2 semanas sin poder cobrar y al final decidió volverse sin prácticamente avisarnos. Entonces, pues ahí implementamos un acuerdo que llamamos compromiso de realización de estancias, que recoge que si en caso de interrumpir la estancia, pues el investigador se compromete a devolver el dinero que ha cobrado y que por los días que no ha realizado, y luego posteriormente pues tendría que volver a realizar los 30 días mínimos para que una estancia sea elegible. Y bueno, pues esto es lo que os quería comentar. Gracias a todos por vuestra asistencia y si tenéis cualquier duda, pues estoy a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias por la explicación, sobre todo también a efectos de implementación, ¿no? Que muchas veces decimos que los proyectos quedan muy bien en papel, pero luego hay que implementarlos. Entonces, vamos a ver, voy a ir activando la cámara de la gente que había desconectado algunas. No sé si el resto de ponentes ya queréis ir poniendo, vamos a ver, las cámaras, ahí estamos. Para la parte final, estaba verificando a ver si tenemos alguna consulta adicional y realmente no la hay. Habíamos contestado a 11 consultas en la parte del Mentimeter y no las tenemos. Nosotros entre nosotros estábamos hablando un poco, ¿no? Porque nos interesa mucho a efectos de implementación cómo se gestionan. Toda la parte, bueno, vienen muchas preguntas, ¿no? Pues de cómo se me paga para ir o cómo puede recibir mi institución los fondos. Así que la verdad es que a mí me ha parecido súper útil. No sé si igual María, Xavi y Jesús quieren comentar algo al respecto, igual María, o bueno, como veáis.
A ver, un segundito, María, que yo creo que igual te tengo desactivada también. A ver, un momentito. No, deberías de poder abrirlo. Ahora, ¿no? A ver, ahora, María. Me oís bien, ¿no? Bueno, Sí. un poco sin voz, pero me oís. Bueno, Juan, muchas gracias porque has compartido muchos aspectos prácticos que yo creo que son útiles también para la ejecución de los nuevos proyectos Staff Exchange que nos vayan concediendo, que espero que sean muchos. Y te quería preguntar un poco el tema, y también no sé si está Raquel, el tema de, aparte del Partnership Agreement y el Consortium Agreement, ¿sería recomendable también hacer secondment agreements con las instituciones en las que se vayan a hacer secondments, con el personal en concreto que vaya a hacer el secondment, o no es necesario teniendo un acuerdo de consorcio y un partnership agreement aparte? Vale, gracias María. Sí, en nuestro caso esto lo valoramos cuando empezó el proyecto y estuvimos tratando estos temas con la unidad de apoyo legal, y hasta que se formalizó el General Secondment Agreement, el Partnership Agreement, pues establecíamos acuerdos individuales entre las personas que realizaban las estancias y la institución de acogida. Pero una vez que implementamos el General Secondment Agreement, pues digamos que ya en ese marco de este acuerdo pues quedan recogidas todas las estancias que se realizan en el marco del proyecto. De hecho, adjunto a este documento queda presentamos un plan de las estancias que se realizan en el marco del proyecto. Vale. Pues gracias. Es verdad que Juan ha hablado de la gerencia de su centro. Esto quiere decir que también hay que tener en cuenta vuestras normativas internas, cada institución participante, sobre todo los que sois coordinadores o tenéis intención de coordinar, tenéis que ver un poco la normativa interna, lo que os permite vuestras instituciones a la hora también de poder pagar esas estancias en tiempo y en forma. Yo, bueno, un poco por puntualizar en temas generales, nosotros lo que pedimos, no siempre es posible, como bien decía María, es que la parte que va al investigador o al personal que hace ese secondment se transfiera a la persona antes del secondment. Porque esto evita que esta persona esté avanzando de fondos de su propio bolsillo y bueno, es un poco lo que echa para atrás para que personas o colegas hagan el intercambio. Y respecto a los documentos que se necesitan, nosotros no exigimos un acuerdo de intercambio. Lo que sí recomendamos, bueno, pues que haya una especie de informe al final del intercambio con las actividades que ha realizado y un poco el tema de comunicación en general entre los consorcios, que antes de que la persona vaya en secondment, pues que haya un contacto entre la organización que envía y la organización que recibe, un poco para acordar las actividades que se van a realizar, un poco los términos generales en los que se va a realizar el secondment. Bueno, un poco por facilitar la vida a la persona que va a realizar el viaje, bueno, pues si tienen alguna ayuda sobre, por ejemplo, dónde se puede alojar esta persona, si, por ejemplo, en la universidad hay sitio para que se aloje la persona y le cueste menos, temas de este tipo, pues bueno, un poco facilita lo que es la comunicación entre el consorcio, facilita luego la implementación de los secondments en realidad. Vale. Correcto, de hecho tenemos la única pregunta que nos ha entrado, que estaba justo yo revisando, es que es una pregunta básica, no es una pregunta básica, es que realmente aplica, ¿no? Pero nos preguntaban si esos vuelos, el coste de los vuelos salen de la categoría A o de la categoría B. Entonces aquí hemos visto una manera diferente también de gestionarlo, ¿no? Los 2.300, que antes eran 2.100, son para cubrir efectivamente esos costes de desplazamiento, alojamiento,
y lo que conlleva el intercambio de personal como tal. ¿Qué puede ocurrir? Que en el consorcio se considere, como ha sido el caso, que de la parte B de Research, Training and Networking Activities se va a pagar ese vuelo, pues para que justamente durante la estancia haya más fondos para que la persona que está desplazada en otro país pueda tener, ¿no?, ese top-up, digamos, disponible, en este caso, pues a través de la entrega de cheques, ¿verdad, Juan? Eso sería como lo habéis hecho vosotros. Sí. Sí, así es. A ver, en nuestro caso, como participan instituciones europeas e instituciones latinoamericanas y el Caribe, pues claro, el precio de los vuelos entre países de estas instituciones, pues bueno, depende, pero mínimo a lo mejor te puede estar entre 800 euros, máximo pues cerca de 2.000 euros. Perdón, entonces decidimos que los vuelos se compraran con cargo a la partida de los 1.800. Porque luego también en realidad por el tipo de investigación que se realiza en el proyecto no se requieren muchos gastos en la partida de los 1.800 por parte de los investigadores que realizan las estancias. Entonces es investigación en bibliotecas, archivos, entonces no... Claro, que teníais esa posibilidad, ¿no?, de usar... Sí, ahí teníamos margen para hacer esto. Muy bien. Bueno, pues yo creo que no sé si Raquel quiere añadir alguna cosita final o Juan alguna cosita final, pero si no, en principio, como no tenemos más preguntas, yo daría por finalizada aquí la sesión. Bueno, yo si me dejáis, que se nos Sí. queda, que justo al principio de la sesión se nos ha colado ahí unas preguntas en el GoTo en vez del Mentimeter, y hay una que es, también, ya que estamos en los aspectos prácticos, sobre la propuesta, que preguntaba una persona de la audiencia si sigue siendo necesario rellenar una tabla detallada con todos los secondments y sus fechas concretas en la propuesta. No, no, como decía en la presentación, en la parte A, que era la parte donde se incorporaba lo que es el Gantt chart o el desglose de todos los secondments que se iba a realizar. En este caso, en la nueva parte A, no hay esa descripción de todos los secondments que se van a realizar, pero sí hay una descripción de los secondments que se van a realizar por beneficiario. O sea, no entraría el de dónde hacia dónde, sino simplemente por beneficiario el número de personas que se realizarán al final. Otra cosa, si se quiere, si lo queréis incorporar en la parte B, es a título informativo, pero se podría incorporar en la parte B. Pasa que siempre está más justito de espacio en la parte B y no hay posibilidad. Muy bien. De todas maneras, en el siguiente seminario que tendremos en el mes de enero sí que vamos a entrar a aspectos ya más prácticos de esa parte A y de esa parte B y B1 y B2. Bueno, pues si os parece, yo con esto cerramos ya la sesión de hoy. Muchísimas gracias de nuevo tanto a Juan, Chelo, que se nos ha tenido que ir, a Raquel, por supuesto a mis compañeros Jesús, María y Xavi, y a todos y a todas las que estáis detrás de esa pantalla, que tenemos ya muchas ganas de volver a vernos físicamente. Os va a salir, al salir del webinario, saldrá una pequeña encuesta, como hacemos siempre, 4 o 5 preguntas para que nos ayudéis siempre a mejorar los servicios que damos. Muchísimas gracias a todo el mundo y que tengáis un buen día y animaros a participar, que es una muy buena convocatoria. Chao. Muchas gracias a todos. Un Hasta luego, abrazo. buen día. Hasta luego, buen día.